SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas noches, les hablo desde las Cortes de Castilla-La Mancha, en el antiguo convento de San Gil. Comentábamos a las 8 que hace medio año se celebraron las elecciones autonómicas y municipales en España, con las que se renovaron todos los consistorios y todos los parlamentos autonómicos, y hemos venido hoy, esta noche, al de Castilla-La Mancha para analizar desde aquí, desde su sede legislativa, cómo la política autonómica puede mejorar la vida de la gente y cómo puede promover un tipo de política distinta a la que vemos en el día a día a nivel nacional, una política que no esté basada en el confrontamiento permanente, que no esté centrada en el choque, incluso en lo personal a veces, sino en el intercambio. Aquí hemos venido a Toledo rodeado de muchísimos amigos, más que los diputados que caben en esta Cámara, así que gracias, Toledo, por acompañarnos hoy. Que preside estas Cortes, me acompañan esta noche Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a meternos ya con la crónica de este viernes, que es intensa, porque España acaba de convocar a la embajadora israelí en nuestro país para pedirle explicaciones por la crisis diplomática que ha desatado hoy, durante la tarde, del gobierno Netanyahu, acusando al presidente Pedro Sánchez de hacer declaraciones que dan apoyo al terrorismo de Hamás. Reitero el derecho de Israel a defenderse, pero dentro de los parámetros y limitaciones que impone el derecho internacional humanitario. Y no está siendo el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. La violencia solo conducirá a más violencia. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente español Pedro Sánchez en el paso fronterizo de Rafah. Poco después, Israel ha convocado a la embajadora española para lo que han anunciado como una dura conversación de reprimenda, porque entienden que Sánchez ha apoyado el terrorismo con esas declaraciones, cuando básicamente lo único que ha hecho ha sido decirle a Israel en genérico lo que ya le dijo a Netanyahu a la cara ayer, que es que España considera inaceptable la matanza indiscriminada de civiles en Gaza. Bueno, Israel considera que eso es apoyar el terrorismo. Que un tercer país le diga al presidente del gobierno de nuestro país que está apoyando el terrorismo es una acusación diplomática gravísima, de primer nivel. Al inicio de Hora 25 ha estado aquí, en este programa, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Son unas acusaciones al presidente del gobierno y al primer ministro belga que son totalmente falsas, totalmente inaceptables, y que desde luego, desde el gobierno, yo como ministro de Asuntos Exteriores de España, rechazo tajantemente. Tienen además una gravedad añadida, y es que se refieren al presidente del gobierno del país que tiene la presidencia de la Unión Europea en estos momentos y al primer ministro que representa al país, Bélgica, que va a tener la siguiente. La situación es esa. Tenemos a un tercer país acusando al presidente del gobierno de España de apoyar el terrorismo, y el Partido Popular ha optado esta noche por secundar a Israel y criticar al presidente español. Dicen que Sánchez ha viajado a Israel para ofender a Israel. Dicen que es la peor carta de presentación de España, que Sánchez es un imprudente en política exterior, que ha viajado a Israel para que la ofensa a su anfitrión Netanyahu le resuelva un problema de falta de coherencia en su propio gobierno, y que con este episodio España dificulta el consenso europeo y de la OTAN. Ahí es nada. Todo esto opina el Partido Popular sobre el hecho de que Israel acuse al presidente de España de apoyar el terrorismo. El ministro Álvarez respondía así a estas críticas del PP. Reconozco perfectamente al Partido Popular. El Partido Popular no falla nunca. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Pero el Partido Popular siempre se equivoca y siempre escoge ser oposición. El Partido Popular no tiene la menor idea de lo que es ser una oposición de Estado, porque no tiene la menor idea de lo que son las políticas de Estado. Jesús Maraña, ¿qué análisis haces de esta crisis diplomática desatada hoy por Israel? Bueno, la verdad es que nada más producirse pues la reacción de Israel a los atentados terroristas de Hamás, a los pocos días ya vivimos un comunicado de la Embajada de Israel que, a mi juicio, ya demostraba no entender nada de lo que puede ser una posición desde Europa y, a mi juicio, desde cualquier lugar del mundo, mínimamente humanitaria, solidaria, objetiva, teniendo en cuenta todo el contexto y todos los antecedentes de este asunto.
Pedro Sánchez no ha apoyado el terrorismo. Es decir, una vez más, igual que ocurrió con aquel comunicado, se basa en falsedades la reacción de Israel. No ha apoyado el terrorismo, sino que ha mantenido, con palabras muy similares, la postura que ha mantenido España en este asunto, que es condenar los atentados de Hamás y después condenar también la reacción absolutamente desproporcionada y criminal, a mi juicio, porque tendría que pasar finalmente el señor Netanyahu y probablemente más autoridades por un tribunal penal internacional, si pudiera ser, cosa que es muy improbable, pero se trata de una reacción en la que ha dado datos, además, el presidente del gobierno, y los conocemos todos, los estamos publicando todos los días. Está siendo asesinado un niño cada 13 minutos. Son datos de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, lo que ha dicho el presidente del gobierno es esto, con palabras muy similares y además con las que utilizó ya como presidente de turno de la Unión Europea. Es decir, Israel no tiene ningún motivo para reaccionar acusando a un presidente de gobierno democrático de apoyar el terrorismo. Palomera. Bueno, yo no sé qué parte de la comparecencia o de las declaraciones del presidente del gobierno de España no ha entendido Netanyahu. Efectivamente, como dice Jesús, no ha habido en España ningún, ya no solamente del Partido Socialista, pero no ha habido ningún dirigente político que no haya condenado los ataques de Hamás a Israel. Lo que sí ha habido es, aparte del gobierno, otros dirigentes políticos que han reconocido el derecho de Israel a defenderse legítimamente de un ataque terrorista, pero también su estricta obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y con los tratados internacionales. Hasta en la guerra hay normas que todos los estados tienen que cumplir. Israel no las está cumpliendo de la misma manera que no las ha cumplido las resoluciones de Naciones Unidas en los últimos 40 años. Yo, sinceramente, por supuesto que Pedro Sánchez no ha hablado de terrorismo, no está del lado del terrorismo, pero estoy francamente muy satisfecha de que haya sido el presidente del gobierno español quien haya dado un paso más allá del resto de jefes de gobierno de la Unión Europea, no solamente a la hora de condenar lo que estamos viendo allí, que es el horror. Hay más de 4.000 niños asesinados, hay 10.000 muertos, 1,5 millones de personas desplazadas y 10.000 desaparecidos. Creo que el horror y las imágenes que vemos y a las que asistimos cada día en los informativos no pueden hacernos que cerremos los ojos ante una realidad que hay que condenar una y mil veces, a pesar del poder en la geoestrategia mundial que tiene Israel. Y me siento muy satisfecha de que el presidente del gobierno español haya dicho que, independientemente de que la Unión Europea vaya a reconocer el Estado palestino, España está dispuesta a hacerlo. Prada. Bueno, vamos a ver, yo creo que las declaraciones de Sánchez son unas declaraciones muy moderadas, es decir, a mí me parece absolutamente... En el último programa en el que estuve yo aquí, Aimar, me preguntaste que hiciera un diagnóstico sobre la derecha. Yo creo que la derecha comete un gravísimo error, o sea, la derecha, a mí me parece lamentable que haya emitido ese comunicado. Lamentable. Porque es que Pedro Sánchez, que de verdad, es que vuelvo a decirlo, no soy sospechoso de tener simpatías por él. Yo siempre lo llamo en mis artículos el doctor Sánchez, burlándome de su doctorado. O sea, constantemente encuentro en él motivos para el escarnio, para la crítica, pero de verdad, o sea, me parece que lo que ha hecho... aparte de que es una posición gallarda, pero es una posición de la que los españoles nos debemos sentir orgullosos. Nos debemos sentir orgullosos y representados en sus palabras. Efectivamente, España no pinta nada en el concierto mundial al lado de Israel, que todos sabemos que se pone el mundo por montera, que infringe todo tipo de resoluciones, de tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero que un país como España, que
que ciertamente en el concierto internacional no es de primera fila, tenga el valor de decir esto y de decirlo con claridad, pero repito, sin ningún tipo de connivencia ni con el crimen, ni con el terrorismo, ni con nada de nada, diciendo la realidad, que se está respondiendo de forma desproporcionada a un ataque terrorista. En primer lugar, los ataques terroristas no se resuelven con guerras, no se responden con guerras, pero es que además esta es una guerra que está siendo indiscriminada, en donde la población civil está siendo masacrada, y esto es algo inaceptable. Celebro que en estos momentos España ocupe la presidencia esta rotatoria de la Unión Europea. Me gustaría que autoridades europeas respaldasen a Pedro Sánchez. Yo creo que es muy importante que lo hagan. La von der Leyen, después de ese viaje lamentable que hizo a Israel, tiene una oportunidad de redimirse. Úrsula von der Leyen. Úrsula von der Leyen, que lo de la von der Leyen ha quedado... La otra vez dije la petarda de von der Leyen. Ya, bueno, vamos mejorando, sí. O sea que, como ves, me voy moderando también, ya, pero sí, aquella visita fue una vergüenza. Eso fue una ignominia lo que hizo. Creo que de verdad, yo en estos momentos he escuchado las palabras de Pedro Sánchez. Creo que ninguna persona que tenga un mínimo sentido del derecho internacional, de la humanidad, porque aquí hemos dicho, representa a España, representa también la humanidad. O sea, estas cosas hay que decírselas a un Estado criminal, hay que decírselas. No podemos llevar la connivencia hasta los extremos de rebajarnos a no decir la realidad. Entonces, yo creo que esto verdaderamente me parece vergonzoso lo que hace la derecha. La derecha se está cargando con un pack que es que nadie puede asumir, ninguna persona que tenga un mínimo de dignidad humana puede asumir lo que está haciendo Israel. Y me parece una vergüenza que el partido de la derecha española se ponga a hacerle reproches a unas declaraciones como las que ha hecho Sánchez hoy, la verdad. El primer día de tregua entre Israel y Hamás se ha saldado con la liberación esta tarde de 24 rehenes, los 13 israelíes que se habían anunciado como parte del acuerdo y otros 12 más, 11 de nacionalidad tailandesa, uno de Filipinas. Este es el momento en el que los secuestrados han cruzado por el paso de Rafah hacia Egipto. Por su parte, Israel ha entregado a 39 palestinos, presos palestinos, mujeres, niños. Estos palestinos han sido recibidos con ambiente festivo en las calles, con mucha emoción entre sus familiares. En Cisjordania ha vivido esos momentos de enorme emoción el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, después de 14.000 muertos palestinos y 1.400 israelíes es difícil encontrar momentos de alegría, pero hoy lo han sido, como dices, para los 63 personas que han recuperado la libertad. Los últimos esta noche, esos 39 mujeres y adolescentes palestinos presos por Israel que al salir de la cárcel de Betunia han desbordado las calles y las carreteras que llevan al centro de la capital de Cisjordania, a Ramallah, que se han llenado celebrando su libertad. En concreto son 24 mujeres y 14 adolescentes los presos palestinos liberados, pero especialmente emotivo, Aymar, ha sido este encuentro de algunas de las presas al llegar a casa y abrazar de nuevo a los suyos. Gritos y lágrimas de emoción desbordadas, alegría también, como tú decías, para esas 13 familias israelíes que recuperan a sus seres queridos, pero hay familias que todavía tienen mucha emoción y también preocupación porque no saben nada de los suyos. Hemos hablado en la SER con Diego Engelberg, que tiene secuestrada a su hermana, a su cuñado y a 2 sobrinos capturados por Hamás, y que nos ha contado en la SER cómo están viviendo estos momentos. Estamos esperando con mucha paciencia, pero con mucha hope, no sé cómo se dice en castellano. Todavía no tenemos noticias cuándo, quién, si están en las listas que salen o no. Veremos mañana, Aymar. Está previsto otro canje en cifras similares de rehenes de Hamás por presos palestinos. Así será hasta el lunes, que está previsto que concluya este acuerdo temporal que tras 50 días ha permitido también la entrada de una importante cantidad de ayuda humanitaria, o por ejemplo gas para cocinar, y que deja, Aymar, importante, por primera vez en mes y medio, el cielo de Gaza limpio de bombas. Con mucha hope, con mucha esperanza. Con mucha hope. Ese palestino. Gracias, Nico. Buenas noches. Buenas.
Es 24 de noviembre, es viernes. ¿Se acuerdan de que Vox, a través de su sindicato, había convocado para hoy en toda España, al calor de las manifestaciones en las calles por la ley de amnistía, una huelga general? Bueno, pues ahí está el recuerdo. Ha sido un fracaso absoluto. La huelga general convocada por Solidaridad, que es ese sindicato, ha tenido una incidencia nula, según los datos de la Administración General del Estado, de Renfe. La evolución del consumo electrónico también demuestra, del consumo eléctrico, también demuestra que el seguimiento ha sido nulo. Y de hecho, en un reconocimiento implícito de que han fracasado en esa convocatoria, el sindicato de Vox esta noche ha escrito un comunicado en sus redes sociales diciendo: sabíamos que esto era muy difícil, la gente tiene miedo a perder su trabajo, hemos sido algunos miles los que en toda España hemos seguido esta huelga, conseguiremos algo más. Básicamente esto es lo que venían a decir. ¿Esperabais otra cosa de Prada? Hombre, no, yo creo que las medidas de protesta, que la huelga en general es un derecho que se interpreta a veces de forma un poco abusiva. Es decir, yo creo que las huelgas fundamentalmente tienen que ser para reivindicaciones laborales, ¿no? Pero bueno, dando por hecho que se puedan hacer huelgas con reivindicaciones políticas, que se han hecho, aunque a mí, repito, que me parece un poco dudoso. Hombre, no sé, las convocatorias hay que medirlas, ¿no? Porque una huelga en donde no consigues que los trabajadores acuden a ella es penoso, ¿no? Lo que hace es reducir tu posición y quitarte la razón. Yo creo que puede haber razones, ¿no?, para protestar por lo que se está tramando con la amnistía a los condenados o prófugos de la justicia, pero realmente ni creo que la huelga fuera el instrumento de la protesta social, ni creo que se deban convocar huelgas así a humo de pajas, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas de este fiasco, Palomera, del sindicato de Vox? Pues un éxito más de la corta carrera política de Vox y de su sindicato. A ver, las huelgas generales no solamente se convocan en reivindicación de los derechos laborales. Yo creo que se puede dar otro tipo de circunstancias para motivar una convocatoria de huelga general. Lo que pasa es que lo que ha convocado el sindicato de Vox no era una huelga general, era una broma. Y no es que los trabajadores españoles tuviesen miedo de perder su trabajo, es que quizá han considerado que este no es un motivo por el que parar en su puesto de trabajo. A ver, yo creo que hay y puede haber críticas legítimas a la ley de amnistía, tanto políticas como jurídicas, pero hay formas y formas de manifestar esas protestas o esas críticas, ¿no? Vox ha decidido canalizar esa crítica a través de las protestas que hemos visto en la calle, especialmente en la calle Ferraz y sus alrededores, en las 2-3 últimas semanas. Por cierto, que sepas que en Ferraz a esta hora los manifestantes están quemando esteladas y están gritando José Antonio Primo de Rivera, que obviamente es una proclama aséptica contra la ley de amnistía. Claro, sí, y los vivas a Franco y las banderas preconstitucionales, etcétera, etcétera. Yo creo que esa no es la forma de canalizar las críticas. Yo creo que la crítica y la oposición a la ley, si la hubiera, tiene que manifestarse en el ámbito del Parlamento, y sobre todo lo que es de todo punto intolerable es que Vox no haya hecho ninguna condena de las escenas que estamos viviendo cada noche en los alrededores de la calle Ferraz. No voy a decir que el PP no haya condenado, pero desde luego no lo ha hecho tampoco de una forma rotunda. Y bueno, pues ha sido un fracaso, sin más. O sea, es que yo no esperaba otra cosa, sinceramente. Maraña. Bueno, es que el derecho de huelga es uno de esos derechos fundamentales en democracia, ¿no? Y muy sagrado, ¿no? Exactamente. Entonces, ya el hecho de que Vox y su sindicato, Solidaridad, utilicen el derecho de huelga con cualquier excusa, en este caso una excusa política, y que efectivamente ha habido convocatorias de huelgas con motivos políticos, ¿no? Pero para que una huelga tenga éxito tienen que apoyarla los trabajadores. Y resulta que no ha habido ningún apoyo. Es más, el barómetro que suele medir el éxito de una huelga, que para empezar siempre es el consumo eléctrico en las fábricas, etcétera, hoy ha sido mayor que el viernes pasado, que en los días anteriores. Es decir, ha sido un éxito nulo.
Yo creo que eso es bueno y tiene que ver también con ese intento que hasta ahora en España no ha cuajado, que es cuando un partido de extrema derecha intenta pescar en el río de la clase trabajadora, de la gente más desfavorecida, etc. Al menos en este caso, esto no ha colado y a mí me parece que es un dato positivo en un sentido. Es que donde no suele provocar ninguna polémica Vox ni ninguna discusión con su partido competidor, que es el PP, es en el ámbito económico y laboral. Ahí la defensa a ultranza del neoliberalismo más ortodoxo es impecable. Entonces, en principio, salvo que en estos tiempos tan veloces y tan intensos y gaseosos que vivimos cambien mucho las cosas, pues no suele coincidir que hagan los trabajadores una huelga de la mano de un partido que suele ir en contra de los intereses de los Pero luego, además, ¿cuál es la representación de este sindicato en los centros de trabajo? Es mínima, ¿no? Menos del 1%, por lo que publicaba Isabel Morillo el otro día, con unos datos que estuvo recabando en toda España, menos del 1%. Pues ahí tenemos parte de la respuesta, ¿no? De por qué no ha sido secundada también. Probablemente ni siquiera ese 1% haya seguido la huelga, ¿no? Sobre el fondo del asunto, sobre la ley de amnistía, sobre el pacto del PSOE con los partidos independentistas, esta próxima semana se tiene que celebrar, por lo que han pactado entre PSOE y Junts, la reunión entre estos dos partidos con un mecanismo de verificadores internacionales que no sabemos exactamente cómo se va a concretar, una reunión que todo apunta va a ser en Suiza. Tiene que ser esta próxima semana porque dejaron por escrito que lo iban a hacer en noviembre, y noviembre termina la semana que viene. Por la información que tú manejas, Palomera, que siempre es mucha y buena, ¿qué sabemos de esa reunión, verificadores de por medio? Sabemos poco, y muy poco, prácticamente nada, como no supimos nada de la negociación antes de que se llegara al acuerdo. Es más, cuando se cerró el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, se nos hizo saber que en las siguientes horas a ese acuerdo se iba a conocer el nombre del verificador o los verificadores, porque va a haber varios en función de las áreas de trabajo, y estas son las fechas que todavía no conocemos. Yo reconozco, Aimar, que esto del verificador me cuesta digerirlo, ¿vale? Me cuesta digerir que una figura de relieve internacional tenga que testar o velar por los acuerdos que han firmado en el marco de la política nacional dos partidos políticos con representación parlamentaria. Y a mí me cuesta digerirlo, y creo que no solo a mí, hay mucha gente en el Partido Socialista que reconoce que han tenido que aceptar esto porque había una situación extrema ante la posibilidad de que la ultraderecha llegara al gobierno de España. Pero a mí me parece que es muy difícil de explicar, y sobre todo es que no ha habido tampoco materia con la que puedan sentarse la próxima semana, si es que se sientan finalmente la semana que viene, puesto que hasta donde sabemos no se ha avanzado absolutamente nada. Prada, ¿cómo lo ves? Lamentable. A mí me parece vergonzoso. A mí la verdad me parece muy, muy, muy lamentable que el Partido Socialista acepte que en unas reuniones en donde se van a tratar cuestiones políticas tenga que haber un Rodrigón o carabina, ¿no? Para que no le metan mano o para que no meta mano, ¿no? Verdaderamente me parece lastimoso. No, yo creo además que el Partido Socialista, más allá de que la negociación no sea entre gobierno de España y gobierno de Cataluña, pero bueno, el Partido Socialista es un partido de Estado, ¿no? Es el partido de Estado del régimen del 78, por excelencia. De alguna manera, el mensaje que se lanza es que en España los representantes del Estado no respetan los pactos, no tienen una palabra de la que se pueda uno fiar. Yo creo que el mensaje que se lanza es un mensaje lamentable. A mí me parece deplorable. Y yo además creo que todo esto tendrá trampa. O sea, yo creo que todo esto tendrá trampa. Yo creo que ¿A qué te refieres? Bueno, pues que al final habrá un verificador o un árbitro o un tutor, no sé cómo llamar a estos señores, que van ahí a que el Partido Socialista no infrinja los derechos humanos, o no lo sé, a lo que van. Yo creo que alguno de estos árbitros, tutores, verificadores, como queramos llamarlo, se irá de la lengua, deslizará, insinuará
que se están incumpliendo pactos, que no se está cumpliendo con la palabra dada, que se está engañando. En realidad, el Partido Socialista luego lo llevará bien empleado, pero a mí me parece, del mismo modo que te digo que lo que ha hecho el Partido Popular con el tema de Israel es una vergüenza, que hoy tendría que haber apoyado a Pedro Sánchez, creo que introducir la figura de los verificadores es una cosa que deja el nombre de España también en el barro. Voy a ti, Maraña, pero Palomera pedía la palabra. No, es que estaba recordando que hoy, entrevistando a uno de los nuevos ministros del Gobierno, ante la pregunta de si era necesario aceptar la figura del verificador, me decía que formalmente está recogido en el acuerdo, pero que como se había tejido confianza y el Partido Socialista era leal y de fiar y iba a cumplir los acuerdos, que estaba convencido de que ese mecanismo verificador igual no iba a ser necesario. No quiero decir que vaya a ser así. No lo verán nuestros ojos, eso. No quiero decir que vaya a ser así, pero para que seamos conscientes de hasta qué punto dentro del Partido Socialista cuesta trabajo explicar esto. Maraña. A ver, ha sido uno de los asuntos, hasta donde sabemos, más espinosos o más complejos de las conversaciones que ha habido, ¿no? Yo creo que el Gobierno, una vez que Junts se empeñaba en reflejar la desconfianza, porque le interesaba además reflejar eso hacia sus bases, hacia su propio electorado, y por eso se empeñó en este asunto, que ellos llaman verificador. Veremos cómo se llama finalmente y si es alguien o es una especie de comisión o son distintos, etcétera. En el acuerdo en su día de Gobierno, de la mesa de diálogo, existía ya una comisión de seguimiento, una comisión de verificación de que se fueran cumpliendo los acuerdos. Bien, siendo uno de los asuntos más difíciles de entender y de asumir, porque efectivamente España es una democracia sin la menor duda y no necesita ningún mecanismo externo, ajeno, para comprobar si las cosas se cumplen o no. Para mí lo importante es la sustancia, es el contenido. Como apuntaba Esther al principio, es que qué es lo que hay que verificar hasta el momento. Y ahí sí me parece interesante decir que lo que ha habido es que hemos conocido por fin la proposición de ley de amnistía, los 23 páginas, y el acuerdo previo de PSOE y Junts. Eso es lo fundamental que ha habido. Pero hemos estado 2 meses escuchando muchas cosas sobre la famosa proposición de ley de amnistía. Bueno, a mí me interesaría escuchar muchas más cosas ahora sobre esas 23 páginas de la ley de amnistía. No sé qué va a decir Junts o el mecanismo de verificación, pero yo leo y releo esa proposición de ley y ahí, entre las cosas que quedan claras, es que todo lo que se haga estará sujeto a la legalidad española e internacional y que no cabe, está, creo que meridianamente reflejado, que no cabe en esa legalidad una vía unilateral, por ejemplo. Por cierto, le han preguntado esta semana en Televisión Española al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la amnistía, la oportunidad de la amnistía y si el Partido Socialista habría pasado por el aro de la amnistía o no en caso de no haber necesitado los 7 votos. Óscar Puente repitió lo que ya había dicho el presidente del Gobierno en el Comité Federal del PSOE, que dice no lo habríamos hecho ahora. Óscar Puente insistió en él, no lo habríamos hecho ahora. El Partido Popular ha cogido un clip de esa entrevista, un fragmento, y lo ha movido con muchísimo escándalo. Hoy le han preguntado al ministro Óscar Puente por esas declaraciones, él no lo habríamos hecho ahora. Y se ha metido él solo en un charco de dimensiones tales. Bueno, él mismo ha dicho, la comparación es chusca, pero... Puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Nos va a dar tardes de gloria la locuacidad no tengo ninguna duda del ministro. Palomera. No tengo ninguna duda de que nos va a dar grandes tardes, pero a mí me gusta, a ver, no, esto por supuesto no, y además hoy he tenido ocasión de hablar con él a este respecto. Alguien decía, es machismo. No, es que no es machismo. No es que, o sea, conozco a Óscar Puente, sé que no es machismo, es algo retrógrado.
porque hoy, en el pleno siglo XXI, una mujer no es señalada ni estigmatizada porque se quede embarazada sin estar casada. Es decir, no sé de dónde ha sacado el ejemplo. Pero él no ha hablado de que la esa- mujer esté estigmatizada. No, Bueno, él ha dicho... no, a ver, Vamos a dime. mí la inoportunidad del símil es porque incluye el amor ferviente entre las dos partes. Es decir, nos Ya. está diciendo que se quieren muchísimo y que simplemente el dejarla embarazada acelera A ver, vamos a ver. el Aquí, enlace. el que se ha metido en el charco es Óscar Puente. No quiero que nos retocemos nosotros en ese charco. pero escúchame, es que no, quiero reivindicar una cosa, Aimar. Lo he hecho a veces defendiendo a Ayuso y ahora voy a defender a Óscar Puente. Yo también defiendo, Si no por esto, pero- capamos las posibilidades expresivas del lenguaje, estamos capando nuestra humanidad. No entremos en los jardines de la represión del lenguaje, de verdad. Pero nadie le No, escapa yo ahora, no, expresarse, no creo que vaya por ahí. No, pero sí, hombre, se le está haciendo una crítica porque nos parece que el símil es... No, el símil es completamente es machista, desacertado. es retrógrado, pero... Completamente desacertado. Pero yo estoy contigo en que si nos quejamos de símil los es del siglo políticos pasado. ¿Quién que se hablen casa por con penalti Claro, ahora? claro, pues ¿Quién se eso- casa? Pero no, es que él no está diciendo eso. ¿Cómo que no? No, No, está pero- diciendo... Espera, vamos a volver a Dos escucharlo. personas. Vamos a volver a escucharlo. Compañeros, Sí, en Madrid, venga. Óscar Puente, mujer embarazada. Le damos al play. Puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Claro, pero lo que está diciendo es algo totalmente natural. Tú estás ennoviado, No, escuchadme un momentín. Sí, pero... No, es que de verdad no seamos hipócritas. Tú estás ennoviado con una chica que te gusta mucho, ¿no? Te piensas casar con ella, pero no tienes prisa. Oye, estás acabando la carrera, estás haciendo una oposición, no sé qué. Pero la dejas embarazada y después nos casamos. Vamos a adelantarlo. Lo adelantamos. Repito, la inoportunidad del símil es que él está diciendo que se quiere mucho con los indepes. El símil, Que está Juan Manuel, deseando irse a la cama con los indepes, ¿no? Y que lo único que han hecho es precipitarlo un poquito. Esto es lo que a mí me parece. Lo otro, de verdad, yo creo que hay que invitar desde los medios de comunicación, no adoptemos estas estrategias de represión del lenguaje propias de los países anglosajones. Es un gravísimo error. Y yo prefiero tener a un político que de vez en cuando se pasa un poco, pero que no te sale a soltarte el argumentario. Yo eso también. ¿Puedo responder, Claro. Juan Manuel? A ver, yo no tengo ningún afán en absoluto ni de censurar, ni de capar, No. Además, es que alguien como Óscar Puente va a expresarse siempre como se expresa, ya lo ha demostrado durante No, pero años. estos Y por lo reproches tanto, terminan erosionando. seguirá expresándose y bueno, a lo mejor se contiene. Yo voy al fondo del asunto, porque a mí la expresión que no censuro, es típica como de película siciliana, ¿sabes? De típicas de las mafias sicilianas, donde dice, pues, a casarse inmediatamente, y luego, oye, lo mismo se enamora la pareja. Es una cosa, a mi juicio, muy de una pantalla sobrepasada. En esta pareja en concreto había amor. Pero En la de el Óscar fondo Puente. del asunto, a mí me parece un error desde el punto de vista político. Porque yo lo que echo de menos es que desde el gobierno no haya mucha más insistencia en hablar más allá de la amnistía y de explicar el proyecto de país que pasa también por la amnistía. Pero yo creo que ya lo de la necesidad-virtud, que viene a ser lo mismo que ha dicho Óscar Puente, era lo que dijo el presidente del gobierno, pero a su manera, porque esa era la traducción. Sí, bueno, él añade el elemento de que... Ya que nos da gusto, ratifiquemos. A ver, si tú ¿no? ahora quieres trasladar que lo que dice Óscar Puente es que están enamorados Puigdemont y Pedro Sánchez, pues hombre, no lo veo. No es tal. O sea, lo que ha pretendido decir Juan Manuel es que esta... ¿Me permite terminar un segundo? O sea, yo lo que echo de menos es que ya está, lo de la necesidad-virtud en su momento creo que tenía sentido, porque sería, en fin, despreciar la inteligencia de la gente si no dijera, oiga, hacemos esto en este momento porque necesitamos los votos y hay que hacer, entre otras cosas, esto. Pero ya está la investidura. Ahora yo creo que lo que necesitamos escuchar,
lo digo como ciudadano, es ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Cuál es el proyecto de país? Si se llama plurinacional, si se llama lo que se llame y sobre todo qué contiene. Oye, pues es una idea de España que desde luego es distinta a la que defienden quienes, bueno, pues están en su historia de lo que es el concepto España. Bueno, hay otra España más plural, más diversa, con muchas contradicciones que hay que gestionar y que probablemente es una apuesta para la convivencia, ¿no? Pues eso es lo que hay que hablar, no de un enamoramiento repentino ni un adelanto de una boda. Pero aquí yo creo que el debate que planteas me parece muy interesante. Y en algunos aspectos estoy de acuerdo contigo, en otros no. Pero lo que es evidente es que la polémica que han generado las palabras de Óscar Puente es porque se han considerado inconvenientes, porque se han considerado machistas, porque se han considerado... Y yo repito, el lenguaje, si lo castramos, estamos castrando también el pensamiento. Porque el pensamiento a veces se expresa de formas pues, que lindan con la grosería o que lindan con un atrevimiento excesivo, pero es que si matas eso, estás matando muchas cosas. A mí me van a castrar mis jefes como no vayamos a publicidad, pero ya además. Hora 25. Son las 11 menos 20 de la noche, las 10 menos 20 en Canarias. Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acogernos. Encantadísimo de que estéis aquí. Muchas gracias. Presidente, yo estoy sentado ahora mismo en su sillón. Bueno, el sillón que yo ocupo provisionalmente durante estos 4 años, espero. Yo ahora estoy viendo a muchísimos amigos, oyentes de SER Toledo. ¿Usted qué ve cuando preside un pleno desde aquí? ¿Qué se ve desde la presidencia? Bueno, yo estoy atento a los diputados y diputadas, tanto a quien interviene desde la tribuna de oradores como también a aquellos que están sentados en sus escaños. Espero que normalmente guardando el respeto debido a quien interviene. ¿Y se guarda? Sí, en general sí. La verdad es que este es un parlamento pequeño, tan solo 33 diputados y diputadas, y tengo que decir que el común denominador es el respeto y las buenas formas. ¿Por qué es tan pequeño este parlamento? Quiero decir, en España, que yo sepa, tan pequeño en cuanto a número de diputados y diputadas, solo está el de La Rioja. Es una comunidad infinitamente más pequeña que Castilla-La Mancha. Uniprovincial y con mucha menos población, así es. Bueno, este parlamento tuvo más diputados y diputadas en otros momentos. Hubo un momento en la legislatura del año 2011 al 2015, siendo presidenta Cospedal, que tomó la decisión de aumentar el número de diputados porque pensaba que con más diputados iba a ganar, y justo el año antes de las elecciones pensó que con menos diputados tenía más opciones y se redujo. Se hizo una variación, en tan solo 2 años hubo 2 leyes, una ley aumentando el número de diputados y una ley reduciéndolo. Y desde entonces estamos en esa, y hay un compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, el presidente García Paje, de no variar la ley electoral si no es por consenso. Es verdad que además el Estatuto de Autonomía no permite ese margen, y bueno, la búsqueda del acuerdo para reformar el Estatuto y la ley electoral es lo que están ahora mismo los partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y por la información que usted tiene, ¿se va a lograr ese consenso? Yo creo que sí. Yo creo que se dan las premisas para llegar a un acuerdo que no solamente tiene que ver con un Estatuto de Autonomía que permita más representantes, sino también blindar derechos básicos en el propio estatuto, hablar de la despoblación en una región que tiene evidentemente, como todas, desequilibrios, pero que aquí es eminentemente rural, hablar de igualdad. Hoy el presidente comprometía que el nuevo Estatuto de Autonomía va a blindar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y va a establecer mecanismos para materializarla, y también evidentemente para hablar de cuestiones fundamentales para nuestro desarrollo como el agua. Por tanto, yo creo que el estatuto es muy importante, también para dar instrumentos al gobierno para hacer decretos, que hoy no se pueden hacer decretos leyes en esta región. Es muy importante, pero el número de diputados es una parte más, no es la única ni la más importante. Y por terminar con esto del número de diputados, habrá mucha gente que nos esté escuchando ahora desde casa y que diga, ¿y para qué quieren aumentar el número de parlamentarios, ¿no? O sea, ya estamos bien representados. ¿En qué voy a estar yo mejor representado? ¿Por qué voy a estar mejor representado? Porque aquí en lugar de 33 personas haya 59. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo de un diputado y de una diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha no se limita a venir a las Cortes a hacer la función de representación aquí, sino que tiene mucho que ver también con dialogar con la sociedad, estar en permanente contacto con la misma, escuchar las preocupaciones de los ayuntamientos, de los alcaldes, las alcaldesas, de las asociaciones
asociaciones, de las entidades, los vecinos y vecinas, y luego traer aquí al Parlamento sus demandas, sus reivindicaciones, sus críticas, sus quejas, sus solicitudes. En definitiva, el trabajo de un representante en una democracia es un trabajo importante porque es lo que de alguna manera organiza la conversación pública, ¿no? Y la resolución, deliberando aquí en las Cortes también, de los asuntos que tienen que ver con los, en este caso, con las competencias que tenemos como comunidad autónoma, la sanidad, la educación, las políticas sociales. Por tanto, sí es importante. De hecho, somos el Parlamento más infradotado, con menos representantes, y podríamos, yo creo que, compararnos con otros perfectamente, ¿no? Sería justo. Se cuela mucho la política nacional. Y la ha quebrantado nuestra buena relación, afortunadamente, porque claro que es una persona que venía aquí a trabajar con honestidad y a defender sus posturas con mucha educación, en términos generales de los más educados de la pasada legislatura. O sea, que usted es de los que tarda en sacar tarjeta. Tardo mucho, sí. Intento no hacerlo. Dígame, ¿en la cafetería los diputados de los distintos partidos tienen vida entre ellos? Claro, claro. Es que eso antes en el Congreso de los Diputados y en el Senado era muy habitual, pero por lo que me cuentan mis compañeros, sigue pasando, pero no al nivel de antes, ¿no, Palomera? Bueno, yo creo que siempre hay relaciones humanas que van completamente al margen de los debates que vemos en la tribuna, desde la tribuna. Sí hay. A ver, hay partidos que intentan no relacionarse con otros grupos parlamentarios por sistema. Pero en general yo creo que la conversación fuera del hemiciclo es bastante civilizada. Y eso se ve en la cafetería del Congreso, en la cafetería de diputados que nosotros no vemos, y por lo general la relación fuera del hemiciclo es bastante cordial. Y a veces incluso más que conversación. A ver, sí. Sin llegar a lo de Óscar Puentes, de acelerarlo así tanto, ¿no? Pero a veces incluso... Hombre, amor sí que ha habido entre los sí, claro. Meritxell Batet y José María Lasalle estuvieron casados. Bueno, hemos tenido una pareja en el Consejo de Ministros. Es verdad que del mismo signo político, pero... Quiero decir que las relaciones humanas... Ah, coño, vale. Que no habías caído. No había caído. Pablo Iglesias e Irene Montero. Claro. No, pero estamos hablando de distintos partidos. Distintos partidos. Sí. Pero esa promiscuidad ha habido más, existe, Ha habido más. ¿Dentro del Consejo de Ministros? No, que ha habido más en el Parlamento. Vale. De todas formas, la desgracia ahora es que sea muy fácil llevarse mejor fuera que dentro del hemiciclo. Que hay más gallardía y tal fuera, es que claro, no es difícil que esté mejor la cosa escuchando las cosas que se escuchan, no sé, en este hemiciclo. No tantas, no es comparable. Yo fui diputado nacional en una legislatura, además en la legislatura quizá más original, ¿no? Porque tuve dos presidentes, a Rajoy y a Pedro Sánchez, y es verdad que no fue especialmente convulsa en original formas. Está bien, ¿verdad? Bueno, voy a buscar una acción peculiar, desde luego, ¿no? Y tengo que decir que en general en el Congreso de los Diputados hay algunos excesos verbales que se podrían corregir, que se deberían corregir, que deberíamos esforzarnos todos en corregir, porque la sociedad, desde luego a la que representamos, no se comporta así en la calle, por tanto, bueno, por lo menos de manera habitual y mayoritaria. Por tanto, en coherencia con las personas a las que representamos, deberíamos corregir esos excesos. A nivel autonómico y municipal, ¿se puede hacer una política menos alagresca que a nivel nacional? Pues yo creo que se puede y se debe, pero se debe extender a todo el espacio político. En primer lugar, tenemos que tratarnos con respeto, en primer lugar, como antesala a cualquier otra postura. Comprender que el que piensa distinto no es un enemigo y que por tanto merece respeto. Y luego considerar que representa una parte de la sociedad a la que hay que escuchar, hay que intentar convencer y en algún caso, si es posible, tender puentes. Yo creo francamente que además aquí hay un partido mayoritario, mayoría absoluta, al que yo pertenezco, al Partido Socialista, pero no es lo normal ya prácticamente en ninguna institución parlamentaria y ni tampoco en los ayuntamientos. Por tanto, vamos a obligarnos a tener relaciones entre los distintos partidos políticos porque es lo que la sociedad ha querido. Y creo francamente que es conveniente, es necesario y se va a producir. Sí.
Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, gracias por acogernos esta noche aquí. Un verdadero placer, muchas gracias a vosotros. Esta noche al frente del larguero está Álvaro Benito. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La Liga ha empezado, la 14ª jornada, por fin ha vuelto después del parón por selecciones. El Alavés le ha ganado 3-1 al Granada. Goles de Rebac, Samu, Morodion y Torrente en propia puerta para el Alavés. Para el Granada marcó Uzuni. Esto hace que el Alavés se quede 12º, 15 puntos. El Granada en descenso 19º con 7 y en una situación bastante delicada la de su entrenador Paco López. Y en segunda división, también arrancado, jornada 17, a punto de finalizar el Huesca 0, Valladolid 1. Te escuchamos ahí media, Álvaro. Hasta luego. Hasta ahora. Y la ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. El consejo sería que cojamos ropa que nos abrigue un poco más, sobre todo durante las tardes. Las noches, como las últimas, vendrán marcadas por la presencia de heladas en la mayor parte del interior, sobre todo en hondonadas. En muchos barrios de la misma ciudad de Toledo, la mañana de mañana se presenta con temperatura cercana a los 0 grados, pero después en general va a hacer sol, también el domingo, y eso permitirá que las temperaturas suban, pero ya no tanto como hoy. Si hoy al sol el ambiente era más o menos agradable, durante el fin de semana se notará fresco. Además, con un aumento de la nubosidad en el Cantábrico, también en el Mediterráneo. Aquí en el Mediterráneo, a partir de mañana por la noche, en Baleares y Cataluña, algunas lluvias, pero que dejarán muy poca agua. Hasta el lunes, Carbón. Buen fin de semana. Continuamos en esta edición de Hora 25, edición especial desde las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado esta noche por Esther Palomera, por Juan Manuel de Prada, por Jesús Maraña. Hoy el diario El País ha publicado una información muy relevante sobre la vida interna del Partido Popular. Según El País, Elías Bendodo, el número 3 del PP, le habría confesado a su hasta hace nada jefe, presidente andaluz Juanma Moreno, tras las elecciones del 23 de julio, le habría confesado que se arrepiente de haber dejado Andalucía, le habría pedido volver al gobierno andaluz, a la Junta, al PP andaluz. Dice que está incómodo con la dirección del partido, con Feijóo, que no tiene definidas sus funciones, ni su papel, ni su espacio. Y todo esto a días de que Feijóo comunique la remodelación, parece que inminente, de la vida interna del partido para conformar su nuevo equipo en el Partido Popular. Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, ha dicho esta tarde-noche que no, que todo lo contrario, que Elías Bendodo le había dicho que está muy bien, que está muy asentado en Madrid, pero que en cualquier caso Feijóo tiene las manos libres, que no puede ser de otra manera, como presidente del partido, para elaborar su equipo. ¿Qué está pasando ahí dentro, Palomera? Bueno, en primer lugar hay que felicitar a Casqueiro porque yo creo que a menudo en los Javier Casqueiro es el periodista del País que ha publicado esta información. Sí, Javier, que es el autor de esta información. A menudo en los medios de comunicación trasciende casi siempre los asuntos internos del Partido Socialista y las rencillas que hay en esa organización, pero muy pocas veces trascienden el ámbito del Partido Popular, salvo que ya la onda expansiva de una bomba de neutrones pues sea inevitable, ¿no? Pero desde que está al frente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es verdad que no hemos visto en los medios de comunicación qué estaba pasando ahí dentro. Y Javier lo explica muy bien. Y desde mi punto de vista lo que está pasando es que Alberto Núñez Feijóo desembarca en Madrid, en la calle Génova, con un equipo, la inmensa mayoría formado por gente que había trabajado con él en Galicia, muy impenetrable, a los que les cuesta escuchar y mucho más compartir ideas, estrategia y las cosas que se comparten en un partido político con todos aquellos que no pertenecen a ese núcleo duro que vino de Galicia con Alberto Núñez Feijóo, y desde el minuto 1 ha habido rencillas entre ellos. Entre ellos, quiero decir, entre los que integran la Dirección Nacional, que en el Congreso de Sevilla eligió a Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que parte del error estratégico del Partido Popular viene de ahí. Viene de ahí porque el presidente del Partido Popular cree que liderar un partido en España es lo mismo que liderarlo en Galicia, donde él gobernaba. Era muy difícil la crítica al gobierno de Alberto Núñez Feijóo, puesto que los medios de comunicación eran especialmente amables. Algunos. Hay gente que ha hecho muy bien su trabajo. La inmensa mayoría de los medios de comunicación. Esto es una cosa que siempre escuece entre los compañeros periodistas de Galicia, y tienen toda la razón, porque ha habido gente que ha hecho su trabajo estupendamente durante estos años. Y ha habido otra que no. También. Y ha habido otra que no. Han tenido hasta que irse de Galicia.
Y alguno ha tenido que irse de Galicia, efectivamente. Bueno, yo creo que parte del error estratégico del Partido Popular nace de ahí, de ese equipo absolutamente cerrado, con usos y costumbres de aquella tierra que no sirven para liderar el principal partido de oposición aquí en Madrid. Que Bendodo estaba a disgusto y que había enfrentamientos continuos entre él y Tellado era un secreto a voces que hasta ahora ningún medio de comunicación había contado. Tellado es el vicesecretario de organización del PP, que es del equipo de Feijóo de toda la vida de Galicia. Entonces, con motivo de los cambios que parece que se van a anunciar el lunes, imagino que se habrá hecho más explícito el malestar de Bendodo y de todas aquellas personas que no consiguen llegar al líder del Partido Popular ni convencerle de que hay que articular otro tipo de estrategia que no sea la que venía de Galicia. Maraña. Sí, a ver, entre los datos muy interesantes que da Casqueiro, yo creo que el contexto de toda la información que aporta viene del origen de todo esto, es decir, de la noche de los cuchillos largos, ¿no? Cuando Casado fue fulminado después de denunciar el asunto del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Lo digo porque hay un pacto entre varones y baronesa, ¿no? Y eso tuvo algunos costes, y entre ellos Feijóo se trajo ese equipo de Galicia, pero también hizo algunos nombramientos que claramente obedecían a alguno de los principales dirigentes del PP, en este caso Juan Manuel Moreno, ¿no? De Andalucía, que es el caso de Bendodo, que efectivamente hasta donde llegamos, y es verdad que es mucho más opaca la información en ese sentido en el PP, que no solo en el PSOE, en cualquier partido de la izquierda, se sabe antes de despertarse lo que ha pasado por la noche. Siempre, además esto es tradicional, ¿no? Pero en la derecha es más difícil. Y desde el principio sí ha habido síntomas permanentemente de que no había entendimiento entre, principalmente, Miguel Tellado y Bendodo, que hay que decir que a mí, del caso de Tellado, me sorprende porque Feijóo aterrizó en Madrid con esa imagen de la moderación en persona. Y desde luego a Miguel Tellado, yo hace mucho tiempo que no se le escucha una declaración moderada, es decir, se le han escuchado las cosas más duras desde el PP. La última, que el presidente del gobierno no tendría que salir en el maletero de un coche del país, ¿no? Esta fue la última. Sí. Bueno, y luego hubo una incorporación más, que es la de, que yo creo que es así, claramente, proviene de Feijóo, que es la de Borja Sémper, para intentar sumar en ese perfil de moderación, pero que no ha terminado de cuajar porque hay contradicciones permanentes en ese discurso. Bueno, lo que aporta Casqueiro es que parece que eso, en días previos, en vísperas de esos cambios que va a hacer Feijóo, vamos a ver cómo queda toda esa articulación de equipo de confianza. Prada, ¿qué cambios podría incorporar Feijóo para que supusieran un revulsivo en la oferta del Partido Popular? Irse. Si me queréis, irse. Como decía Lola Flores. Vamos a ver. El primer cambio que tendría que introducir Feijóo es irse. Porque todo esto que estamos hablando, hombre, aparte que al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Que dice el refrán, es decir, cuando no tienes el poder, pues enseguida surgen las disensiones, enseguida surgen los enfrentamientos, pero fundamentalmente lo que es un líder que no tiene potestas. Esto ya lo hemos dicho. Potestas, autoritas. Cuando no tienes la potestas, te queda la autoritas. Es lo único que tienes. Y evidentemente, un líder que permite que sus subalternos formen facciones, banderías, estén a la greña unos con otros, pues no es un auténtico líder. Le falta la autoritas. Entonces yo la realidad, lo que creo es eso. Lo segundo, hablaba Maraña de perfiles moderados, no moderados. No, este no es el problema. Ya he mencionado concretamente a Borja Sémper. El problema de Borja Sémper no es ser moderado o dejar de serlo. Borja Sémper, de hecho, no es moderado. Cuando tuvo que escribir sus tuits sobre Israel... ¿En comparación con quién? No. Sí, los tuits que escribió sobre Israel Borja Sémper no eran nada moderados. Era diciendo que esos que contextualizan, eso de contextualizar, eso, o sea, eran tuits absolutamente extremistas, ¿no? No, es un problema de inanidad o de sustancia. ¿Es un problema de unanimidad o de sustancia? Yo creo que uno puede defender... Antes de tener equipo hay que tener proyecto.
Hay que tener muy claro a dónde vas. Esto sí es. A mi modo de ver, el problema que en estos momentos tiene la derecha española es que faltan personas que tengan unos principios en los que crean firmemente y que crean que conviene defenderlos y que consigan persuadir a la sociedad española de que hay que defenderlos, pero al mismo tiempo, por supuesto, expresados con amabilidad, con gracia, haciéndolos atractivos. Pero claro, si su forma de ser atractivos ante la sociedad española es emitir el comunicado que han emitido hoy, por ejemplo, con lo de Israel, ¿eso a quién le resulta atractivo? Pues hombre, sí, a los psicópatas, que dicen que cada vez hay más psicópatas en las sociedades occidentales, pues seguramente eso les resulta atractivo, pero a personas que de verdad tengan un fundamento mínimo ontológico, humano, eso no le resulta atractivo a nadie. No es un problema de ser más extremista o más moderado, no, es un problema de falta de capacidad para defender una propuesta que resulte valiosa para la sociedad. Y en este sentido yo creo que el máximo responsable siempre es el líder, porque el líder es el que imprime carácter en sus subalternos, ¿no? Eso coincido. Bueno, eso sin ninguna duda, pero yo creo que Feijóo de alguna manera también ha sucumbido a lo que tú llamarías la maquinaria mesetaria, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con sí, no, estoy de acuerdo contigo. No, sí, estoy de acuerdo contigo. La maquinaria mesetaria me refiero pues a los periódicos que le dictan en los editoriales lo que tiene que hacer. ¿Pero por qué sucumbe? A los comunicadores porque es un hombre hueco. Bien, yo no sé por qué sucumbe, yo no lo sé. No sé si es hueco, pero sí que es verdad que no tiene un proyecto político que sepa imponer a toda esa maquinaria mesetaria que tú dirías, es decir, al poder económico, el poder mediático y el poder del sector más Mira, yo no voy a hacer comparaciones chuscas con Óscar Puente, aunque con ganas me quedo. Pero al señor Feijóo lo que le ocurre es como la Miss de pueblo. Que es la más guapa del pueblo, pero luego dice, ahora me voy a la capital, a la conquista de la capital, no me voy a convertir en la Sofía Loren de la política española. Y llega aquí y dice, pero ¿cómo que Sofía Loren? Pero hombre, pero si eres un cardo borriquero, a ver, ¿de qué? Y esto es lo que le ha sucedido. Bien, bueno, vamos. Bueno, vamos a ver. Venga. No. No he introducido el elemento sexual, ni lo vas a introducir, no. A ver, he sido respetuoso. Mira, vamos a una tierra donde hay mucho tópico sobre el sexo o la falta de sexo. Vámonos a Euskadi. La falta de sexo más bien. No, pero todo es un tópico. Todo es un tópico. Lo que en Euskadi no se folla. Bueno, es viernes, ¿no? Sí, es viernes. Es viernes, se nota. A ver, movimientos sísmicos en la política vasca. Hoy el lehendakari Urkullu, bueno, hemos sabido que no va a volver a ser candidato del PNV en las próximas elecciones autonómicas. Esto informativamente es un bombazo. El PNV ha decidido que Urkullu no repita. El PNV está muy nervioso ante la posibilidad de que Bildu les supere y les gane como primera fuerza, aunque después posiblemente Bildu no vaya a poder gobernar, incluso aunque gane las próximas elecciones autonómicas, porque con toda probabilidad habría un pacto de PNV y PSE que impediría ese gobierno de la izquierda abertzale. Pero el PNV está muy nervioso, han decidido cambiar de candidato, buscando una imagen de renovación, pero algo ha pasado ahí, que la gestión comunicativa de un movimiento tan delicado, de un relevo tan delicado, se ha hecho de pena. Filtrada a la prensa, con un lehendakari que ahora queda en una posición de debilidad, descartado por su partido, un partido que no termina de confirmarlo, que nos dicen, no, el lunes ya veremos, sin que haya un perfil claro para sustituirlo, un PNV que va a tener que ahora darse muchísima prisa en anunciar un nombre que insufle esa ilusión de la que hablábamos antes. ¿Cómo la podría insuflar Feijóo? Bueno, pues el PNV tiene que insuflar esa ilusión que, según las encuestas, lleva ya un tiempo sin inyectar en el electorado. Palomera, ¿te ha sorprendido? Mucho. Yo creo que la primera reflexión es que con esta decisión que se ha anunciado de esta manera hoy, cae el mito de la armonía y de la ejemplaridad que siempre veían otros partidos políticos en el PNV por su sinergia y su buen rollo entre el poder orgánico y el poder institucional, ¿no? Como tenían repartido y que nunca chocaban. Bueno, hoy cae ese mito, porque se ha hecho sin comunicación previa a Urkullu,
de unas formas muy cuestionables, por no decir chuscas, y sin que él, aunque había deslizado la posibilidad de no volverse a presentar a las elecciones, haya confirmado este extremo, ¿no? Yo creo que en política se pueden hacer las cosas mejor. Es verdad, como tú has dicho, que esto tiene que ver con la competencia y el temor que tiene el Partido Nacionalista Vasco a ser sorpasado por Bildu en las próximas elecciones autonómicas. Pero, hombre, decir, como han dicho, con todas las letras, que buscan algo más moderno, es poner al pie de los caballos al señor Urkullu, que por otra parte ha dado mayorías bastante holgadas al PNV en los últimos años, ¿no? Yo creo que a la gente, en general en la vida, se la debe de tratar mejor, y en política se deben de cuidar un poquito más las formas. No sé yo si esto tendrá algún beneficio electoral o no, pero desde luego las formas a priori no parecen las más educadas. Maraña. Sí, a mí me han sorprendido sobre todo la forma, ¿no?, de todo esto. Cuando adelantó el Correo esta mañana esta información y luego no han querido confirmar ni desmentir, pero parece claro que se ha anticipado lo que pueda ocurrir el lunes, ¿no? Pero a mí me sigue sorprendiendo en ese sentido el poder del partido en este caso. Es decir, es verdad que siempre ha habido esa bicefalia. Por eso digo que cae el mito de la armonía en la bicefalia, ¿no? Sí, la armonía sí, pero el poder no. El poder es decir, sí, el partido se impone. Sí. Usted no va a seguir en el gobierno, con una imagen de Urkullu que, desde luego, fuera de Euskadi es sólida, es impecable, etcétera. Es más, ha hecho un papel, ha hecho un... a lo mejor demasiado impecable. Puede ser. Pero bueno, está claro que el principal motivo, porque así lo han expresado las fuentes y tiene sentido, porque ya viene de hace meses, incluso más de quizás años, esa competencia con Bildu, que está ahora mismo anotando a favor de Bildu. Y esto es verdad que ha creado un nerviosismo hasta en un partido y en un esquema de poder que es como la Iglesia, es decir, que ha sido absolutamente sólido, ¿no?, marmóreo. Bueno, pues ocurre todo esto, que es verdad que sorprende, pero el poder del partido, el Euskadi Buru Batzar, se impone claramente y apea del gobierno a uno de los suyos. Esto sí creo que es lo que vamos a ver. Y eso en la política española ya no ocurre en ningún otro lugar que yo sepa. Parada. Bueno, vamos a ver, hay un componente de histeria presentida. Esto ocurre mucho en las empresas, es decir, que las empresas, cuando empiezan a otear malos resultados, empiezan a cargarse a gente que a veces no tiene ninguna culpa. Incluso en los periódicos pasa eso. Hombre, en los periódicos mucho. Pero en general en las empresas, ¿no? Es decir, que... no sé, pues hay un cambio de orientación en los gustos del mercado, ¿no? Y un señor que ha estado haciéndolo muy bien, de repente pues se convierte en un señor que ya no sirve. Aquí lo que está en el fondo es la posibilidad de que en las próximas elecciones, efectivamente, como ha dicho Esther, Bildu supere al PNV, y el temor a que el Partido Socialista apoye al partido más votado. Y que, por tanto... Eso me parece un escenario absolutamente descartable. A mí también. Absolutamente descartable. El Partido Socialista no está en absoluto... Bueno, en política no se puede descartar nada, Aymar, pero creo que hoy por hoy el Partido Socialista no está en ese escenario. Pero las elecciones en el País Vasco todavía queda un tiempo, y también se verá cómo es los pactos del Partido Socialista con Bildu y con el PNV. Te voy a poner una cuestión lógica, Juan Manuel. Mira, a día de hoy Bildu le da sus votos a la coalición nacional gratis. El PNV se los da porque el PSE le apoya en Euskadi. Tú imagínate cómo iba a aprobar nada a nivel nacional el Partido Socialista si el PNV le dejara de... Pero el PNV, obviamente, al día siguiente de que el PSE se fuera con Bildu, iba a dejar de apoyar al gobierno. Pero es que, ¿y eso no lo puede hacer Bildu? No, es que Bildu ya está. Claro. Bildu ya da sus votos gratis. Sí, los ha dado. Bueno, ya, pero puede dejar de darlos. No le interesa. No le interesa. Bueno, la política en cualquier caso, vamos a ver, el PNV mantiene un régimen autonómico desde el comienzo de la democracia, invariable. Siempre se ha dicho que lo hacen muy bien, que son grandes gestores, que fíjate que nunca les ha salido un caso de corrupción, etcétera, etcétera. A lo mejor son demasiado impecables, ya que utilizaba la palabra. Yo creo que la gente que no peca nada
La gente que no peca nada, a mí siempre me parece que siempre hay una sospecha ahí, ¿no? Y yo creo que de tan impecables, pueden que se estén ellos mismos poniendo nerviosos. Estás abogando por pecar. ¿Ve? No. Hombre, no. Los viernes. No, lo que estoy diciendo, lo que has querido dicho está amigo, grabado. es que la naturaleza humana no es perfecta. La naturaleza humana es débil. Y aquellos que quieren presentarse como intachables, como que no tienen ninguna debilidad, mienten. O sea, estás deslizando aquí la posibilidad de que mienten. no conozcamos algo en Urkullu. No. Hombre, no. No, y no nos vamos a entrar por ahí porque No hablabas de Urkullu eso en este caso. Metafóricamente. Habla del género humano. Hablaba del género humano y de lo de ser impecables. Mira, yo lo que me parece interesante, y estoy de acuerdo con Esther y creo que con Aimar, en que no veo esa posibilidad que apuntabas, Juan Manuel, respecto al pacto con Bildu, la hipótesis, pero es muy interesante en términos políticos el giro que viene dando Bildu desde hace mucho tiempo. Y el discurso de Aizpurúa en el debate de la investidura habría que analizarlo, yo creo que con más detalle del que se ha analizado. Porque, entre otras cosas, había una asunción del Estado, plurinacional, pero del Estado, clara, a mi juicio. Y eso es muy interesante. Y por otra parte, ¿de verdad verlo. pensáis que a Bildu le va a parecer normal ganar elecciones y no gobernar? Bildu eso lo tiene amortizado. Lo da por hecho. ¿Por cuánto tiempo? Una legislatura más, 5 años. Los 4 que empiecen el año que viene. Eso ya se irá viendo. Se irá Y viendo. lo contaremos. ¿No? Sí, hombre, yo espero que me sigas trayendo. Lo analizaremos, pero... Después de hoy, después de haber hecho símiles chuscos, a lo mejor ya no me... Pero en todo caso, es que van a seguir haciendo falta los votos de Bildu y del PNV. Ah, no, eso está claro. Con lo cual, está claro. de momento, la hoja de ruta indica más esa posibilidad en la que se está ahora, PNV, PSE, que la otra. Bueno, mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y en esta víspera, en esta noche, nosotros queremos terminar el programa de hoy escuchando el testimonio de una mujer de esta tierra, de Castilla-La Mancha, que les ha contado a los compañeros de la SER en Ciudad Real el horror que ha vivido. Ella se enamoró cuando tenía 19 años del que después sería su agresor, padre de sus 4 hijos. Y el relato de esta mujer es brutal, es un camino de ida y vuelta, de entrada y salida. Ella lo superó y él se suicidó. Fue un flechazo, ¿no? Yo lo vi, me enamoré, me volví loca, porque además era muy guapo, claro está. Y el maltratador tiene el poder de embaucar a la gente, ¿no? A la mujer, a la presa. Y yo creo que fui su presa desde el primer momento, ¿no? Empezamos a salir, para mí era maravilloso porque me daba la libertad que yo no tenía en mi casa, porque yo no salía, no tenía amigos. Y al poco pues me enteré de que él consumía drogas. Yo no sabía lo que era eso porque mi vida no tenía nada que ver con eso. Y me pidió que si yo le daba un hijo, él lo dejaba. Era mentira, vamos, como todo. Primero son psicológicos, ¿no? Son chantajes emocionales, no necesitan excusa. Con el simple hecho de que vayas a la peluquería y tú cortes 2 puntas de pelo, pues eso ya es un maltrato hacia él, ¿no? Porque a él le encanta tu pelo. Y has hecho algo que no deberías haber hecho. Y son pequeños detalles, todo va poco a poco. Tienes que hacer todo lo posible para que los niños no se den cuenta. No puedes llorar delante de ellos, te escondes, claro está, y hacer que todo esté bien, ¿no? Que parezca que todo está bien. Los episodios más graves los niños no los presenciaban. Solamente uno de ellos, que lo presenció el mayor una Nochebuena, que tiene que ver con una escopeta y prefiero no dar más detalles. Una noche él quería salir, pero yo estaba muy cansada y no me apetecía, y empezó a hacer trompos con el coche, con mis hijos dentro. Y entonces yo en ese momento, los niños empezaron a gritar. Y yo le dije que parara el coche, bajé a mis hijos del coche y en ese momento dije que hiciera con su vida lo que quisiera, que desde ese momento ya no quería saber nada más de él.
Tardé tantísimos años en tomar la decisión de separarme. Una vez que lo hice, no pensé en volver atrás, en ningún momento. Tengo una pareja desde hace 2 años que yo creía que no existían personas así. Me protegen, me tranquilizan, me da paz. Si mi testimonio sirve para ayudar a solamente una mujer, pues ya me doy por contenta. Que no duden en abandonar el infierno, que hay un mundo mejor, que busquen ayuda, que la hay, y que por favor que no duden en denunciar. Para esta mujer, cuyo nombre hemos evitado dar porque ella sí nos lo ha pedido, para esta mujer y para todas aquellas que puedan estar sufriendo lo que ella padeció, va este aplauso con el que cerramos la edición de Hora 25 de esta noche. Gracias, Toledo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.